Bienvenidos, estimados alumnos, a una nueva resolución, en este caso de preguntas del curso de Economía. Vamos a desarrollar las preguntas del examen de quinto preferencial 2021. Así que rápidamente vamos a la primera pregunta. Pregunta número 35. Ya, correcto. Acá tenemos la pregunta número 35, que nos dice lo siguiente. ANELS tiene como tarea identificar a qué clasificación de bienes económicos corresponden aquellos que no se agotan durante el primer uso para la satisfacción de las necesidades. Ah, correcto, que no se agotan en el primer uso. Y yo sé que hay una clasificación un poco amplia de los bienes económicos. Por ejemplo, tengo por su naturaleza, ¿no? Materiales, inmateriales, por su aspecto legal o jurídico, muebles, inmuebles, semovientes. Tengo, según su grado de transformación, bienes intermedios, bienes finales. En ese caso, también tengo los bienes según, digamos, su relación con el ingreso, que ya es otra clasificación, etcétera. Pero acá te dice, ¿no?, que no se agotan durante el primer uso. La palabra acá, clave, es pues, nos dice, según, ¿no?, si se agota o no se agota. Hay una clasificación, chicos, que se llama así, por su duración o según su duración. Según su duración, los bienes se dividen en lo que se llama los fungibles y los infungibles. Acá entonces vamos a poner fungibles, o sea, bienes fungibles y los bienes infungibles. Ahora, ¿qué es un bien fungible? Un bien fungible, ¿no?, es aquel que se agota en el primer uso. O también se dice que a medida que se va usando, se extingue, ¿no?, por lo general. En cambio, el bien infungible es aquel que tiene varios usos, o sea, me sirve para varias veces, varias repeticiones. Por lo tanto, acá la palabra clave era agotar, ¿correcto? Entonces te habla de durar o no durar. Entonces, acá la respuesta, chicos, sería, ¿no?, bienes fungibles, como por ejemplo la vela, ¿correcto? La vela es un bien fungible porque tiende a agotarse a medida que se usa, ¿no?, ¿correcto? O en el primer uso. En cambio, bienes complementarios, eso ya es otra clasificación. Bienes infungibles son los que duran varias veces, ¿no? El zapato no es que yo me pongo hoy y mañana ya lo boto, no. El cuero es otra clasificación. Inmueble es aquellos bienes que no se pueden mover o no se pueden trasladar. Entonces, primera pregunta, la respuesta es la A. Bienes fungibles como por ejemplo la vela. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 36. Ya, acá tenemos la pregunta número 36 que nos dice lo siguiente. Identifica cuál es el concepto más cercano de empresas multinacionales. Y esto está fácil, miren, la palabra acá te dice multinacionales. ¿De qué viene esta palabrita, chicos? Multi, varias, nacionales, o sea, varias naciones, empresas que están en varias naciones. A ver, vamos a ver cuál se acerca a ese concepto. Empresas cuyo propietario cuenta con patrimonio propio, ¿no? Esto puede ser como una empresa privada, ¿correcto? ¿Es aquella unidad de producción que cuenta con 10 trabajadores como máximo? No, esto por lo general se puede llamar una microempresa, ¿correcto? Microempresa. El propietario es una persona natural de derecho privado y dirige la empresa bajo su responsabilidad. Bueno, esto puede ser justamente también una empresa privada, no necesariamente te dice el que más se acerca a empresa multinacional. Son empresas productoras de bienes y servicios que tienen su sede en un país y realizan actividades en otros países. Ah, puede ser, porque multi significa varias naciones. Son empresas cuyo capital social es aportado en parte por el Estado y otra parte por el Estado, ¿no? Y otra por instituciones privadas. No, esto por lo general se llama las empresas mixtas, ¿correcto? Entonces, obviamente, la respuesta a esta pregunta sería la D.
¿correcto? Son empresas productoras de bienes y servicios que tienen su sede en un país y que realizan actividades en otros países. Por eso se llama multinacional, porque en ese caso viene de varias naciones. Muy bien, entonces la respuesta es la D. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 37. A ver qué nos dice. El gerente de la agroexportadora El Sol Naciente está preocupado porque el gobierno ha incrementado el sueldo mínimo vital y en su nómina de planillas tiene 30 trabajadores. Identifica el factor que afectaría a la oferta. Ustedes saben que hay varios factores que afectan a la oferta, por ejemplo, ¿no? Acá yo te pongo la función de la oferta. La función de la oferta es así. La oferta, digamos, de X, o sea, la oferta de un bien cualquiera, está en función, digamos, de los costos de producción, de la capacidad instalada, del clima, ¿no? De la, en este caso, tecnología, del número de ofertantes, también puede ser, etcétera. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, hay, en este caso, ¿cuál podría ser el factor que afectaría la oferta? A ver, la moda. La moda es en ese caso de la demanda, descartado. Gustos y preferencias es de la demanda, descartado. La población es de la demanda. Mayor población, hay mayor demanda. ¿Correcto? Entonces, eso es de la demanda, no. La nanotecnología, podría ser, pero acá te habla, en ese caso, del sueldo mínimo vital, que se está incrementando y como tiene muchos trabajadores, pues obviamente va a tener que gastar un poco más. Al gasto que hace en la producción, en ese caso el ofertante se llama costo de producción. Entonces la respuesta sería el costo de producción. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 38. Ahí está. La pregunta número 38 que nos dice lo siguiente. Juzga qué medida de política monetaria debe adoptar el gobierno para expandir la cantidad de dinero en circulación y reactivar la actividad económica del país. Ah, correcto. Me está diciendo, ¿no? ¿Qué medida de política monetaria? Y pues para eso debo de recordarme que la economía, por ejemplo, normativa, ¿no? Ustedes saben que la economía se divide en dos grandes grupos, economía positiva, que es el cómo es, y economía normativa, que es el cómo debería ser. Entonces, yo recuerdo que la economía normativa, ¿no? Se divide o usa un instrumento muy importante, ¿no? Una herramienta que se llama la política económica. Política económica. ¿Correcto? Y la política económica se divide a su vez en dos. Se divide en lo que se llama la política fiscal y la política monetaria. Entonces, política monetaria y la política fiscal. Muy bien, la política monetaria usa la variable del dinero, ¿correcto? Mientras que la política fiscal usa de variables el gasto y el ingreso. Entonces, como te habla del dinero, obviamente por eso nos pide de política monetaria. Y ahora te dice para expandir. Fácil, chicos. La palabra expandir, hay solo dos tipos de política monetaria, te cuento. Existe la política monetaria expansiva, ¿correcto? Y también existe la política monetaria restrictiva o también llamada contractiva. Entonces, ¿cuál de ellos, no? En ese caso trata de expandir. Pues su mismo nombre te dice expansiva. La expansiva trata de incrementar la cantidad de dinero que hay en circulación, ¿correcto? Por ejemplo, en el programa Reactiva Perú, hubo que los bancos bajaron sus tasas de interés con motivo de que la gente se preste más dinero y así pues haya mayor circulación, ¿correcto? En cambio, la restrictiva o contractiva se busca quitar dinero. Muy bien, entonces la respuesta a esta pregunta sería la política expansiva. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 39. Ya, correcto, ahí tenemos y te dice, de las alternativas que se presentan a continuación, identifica la institución financiera multilateral, cuyo objetivo es reducir la pobreza en América Latina y el
Caribe. Ah, correcto. Se dice la institución multilateral. Y yo sé que existen 3 instituciones muy importantes que son consideradas multilaterales. ¿Cuáles son? Esas empresas es el BM, por ejemplo, o sea, el Banco Mundial. También tenemos al FMI, o sea, el Fondo Monetario Internacional, y tengo al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo. Tengo entonces Banco Mundial, Fondo Monetario y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora, te dice, ¿cuál de ellos su objetivo es reducir la pobreza en Latinoamérica y el Caribe? A ver, yo que sepa, el Banco Mundial ve ese aspecto, pero no exclusivamente solo en Latinoamérica y el Caribe. Ahora, el Fondo Monetario, su objetivo es ver la cooperación monetaria internacional. Entonces, ¿cuál es la respuesta acá, chicos? El BID. ¿Correcto? O sea, el Banco Interamericano de Desarrollo. Porque justamente el Banco Interamericano, nuestros objetivos es reducir la pobreza, buscar el desarrollo sostenible, buscar la igualdad de oportunidades, la igualdad de género, entre muchas otras cosas, pero solo en Latinoamérica y el Caribe. Muy bien. Ahora, sin embargo, hay que recalcar que el Banco Mundial y el Fondo Monetario son muy importantes, ¿no? Porque estos se crearon en el año 1944 en un famoso acuerdo llamado el Acuerdo de Bretton Woods. Muy bien. Entonces la respuesta, ahí está, la B. Vamos a la siguiente pregunta, pregunta número 40, ¿no? Entonces vamos a ver esta prácticamente nuestra última pregunta, ¿sí? Bien. Identifica la teoría del comercio internacional en la que se hace la referencia a la capacidad de producción y comercialización de bienes y servicios mejores y o más baratos que los de la competencia internacional. Uy, a ver, yo sé que en las teorías del comercio internacional, ¿qué es comercio internacional? Cuando un país exporta e importa con otros países, ¿no? Hace exportación y hace importación. Comercio es intercambio, ¿no? De un país con otro. Ahora, hay 3 teorías. Teoría de la ventaja absoluta, teoría de la ventaja comparativa y teoría de la ventaja competitiva. La ventaja absoluta es de Adam Smith, que te habla de la especialización. La teoría de la ventaja comparativa es de David Ricardo, que te habla de comparar costos. Entonces, ¿cuál nos dice esto? De que un país haga y produzca servicios, digamos, o bienes mejores y o más baratos. Esto, chicos, es la ventaja competitiva. La teoría de la ventaja competitiva fue planteada por Michel Porter. Y Michel Porter te dice que no importa cuánto, ¿no? Digamos, cuántos insumos, cuánta materia prima, cuánto tenga un país de riqueza, en ese caso, para producir, sino lo que hace con ella, ¿no? O sea, yo puedo tener mucho, pero hacer poco, pero hay un país que puede tener poco y hacer mucho. A eso se refiere Michel Porter, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí está nuestra respuesta. La respuesta, pues, sería la D, la ventaja competitiva. Y con eso hemos finalizado, ¿no? Este desarrollo de preguntas del examen quinto preferencial 2021 y ya será pues hasta una próxima oportunidad. Hasta luego con todos. Muchas gracias.